Salmo 142, el verso 7 dice así, todos, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Puede tomar tan amable su asiento y quiero hablarles sobre la cárcel de la depresión. La cárcel de la depresión. Se ha vuelto muy común en nuestra sociedad que las personas padezcan de muchas enfermedades físicas, enfermedades que sin duda cobran muchas vidas cada día en el mundo. Y aunque la medicina y los avances tecnológicos han dado resultados alentadores en esta última generación, sabemos que no obstante, hay otras enfermedades donde sus causas no son físicas, sino que son emocionales, en las que la ciencia médica, aún con todos sus avances médicos y tecnológicos, no ha podido garantizar una solución plena. Esta noche, con la ayuda de Dios, quiero que hablemos un poco sobre la depresión. Sin duda todos en algún punto de nuestras vidas estuvimos, o estamos, o estaremos sintiendo los síntomas de esta enfermedad llamada depresión. Sentirse triste, desmotivado por alguna situación, por algún problema, por alguna pérdida de un ser querido, es un sentimiento muy humano. Es un sentimiento que cualquiera de nosotros pudiera llegar a sentir. Jesús, incluso Él mismo, Dios manifestado en carne, sintió gran angustia en el Getsemaní. Él mismo llorando, clamando en su humanidad. La Biblia nos da testimonio de que aún sus gotas eran gotas de sangre que salían por los poros de su cuerpo. Estaba experimentando una angustia, una tristeza, un temor profundo. Si le preguntara a alguien en esta noche, levante la mano si usted conoce a alguien que está sufriendo esta temporada de depresión. Si usted conoce a alguien que está sufriendo gran angustia y que está sufriendo de ansiedad, de ataques de estrés, que incluso ha tenido que recurrir a la medicina, analgésicos, calmantes, o para poder dormir, porque la ansiedad y la depresión no le dejan conciliar el sueño. Seguramente cualquiera de nosotros tendría un conocido, un familiar, un pariente, o nosotros mismos pudiéramos estar presos de la depresión y nadie saberlo. Vivirlo bajo una máscara, sonreír por fuera, pero solo Dios y tú sabes que hay unas cadenas que tú estás batallando tal vez por años y nadie lo sabe. Pero yo quiero decirte que nuestro Dios hace radiografías del alma. Nuestro Dios mira lo que el hombre no puede ver. Él sabe los pensamientos del corazón de los hombres. Y aquí lo grave es quedarnos, mis queridos, estancados y no poder salir de ese estado convirtiéndonos en presos de la depresión. Según estudios médicos, la depresión no es simplemente una angustia, es también una tristeza o melancolía que se apodera permanentemente de una persona. Nos lleva a sentir inútiles, sin esperanza y a veces es posible incluso que nos estimule a darnos por vencido y a no querer salir adelante en la vida. Se ha comprobado que las mujeres después de dar a luz entran en un periodo de depresión temporal. Los expertos nos dicen que los adolescentes pueden sufrir de depresión y las estadísticas, mis queridos, no son alentadoras en este tiempo en el que vivimos. Indican que el 9% de las mujeres y el 6.3% de los hombres sufren de depresión. Además, se conocieron datos alarmantes sobre el aumento de esta situación de la depresión en los tiempos de COVID-19. Cuando la gente o nos mandaron a encerrarnos en nuestras casas, los divorcios se dispararon. ¿Sabía usted eso? La gente comenzó a entrar en ataques de ansiedad. Las personas sentían no tocar a nadie porque sentían que se iban a morir literalmente. Se encerraron, incluso es alarmante porque según estadísticas hay todavía personas que quedaron marcadas psicológicamente después de esos años de pandemia. Y aunque están vivos,
piensan que en cualquier momento se van a morir por causa de un virus, por causa de un contagio, por causa de alguna enfermedad. Así que estamos en un tiempo donde, bien dijo el apóstol, nuestra lucha no sería contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes, contra gobernadores en las regiones celestes. Mis queridos hermanos e iglesia del Señor, estamos viviendo en tiempos donde nuestras luchas son espirituales. Y me atrevería a decir, hermano Julio, emocionales también. Porque estamos viviendo un tiempo donde las emociones del hombre están disparadas a flor de piel. Y donde una persona hoy está riendo a carcajadas y mañana está queriéndose morir. Personas que no controlan ya sus estados de ánimo. Y todo tiene una raíz y un origen. Y gracias a Dios que aunque la ciencia no ha encontrado la solución, ni los mejores terapeutas, ni los mejores psicólogos, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Y Dios tiene todo bajo su dominio y soberanía. Alabado el nombre del Señor. Alguien preso de la depresión presentará los siguientes síntomas. Esto es algo que pude investigar. Pérdida del placer en la vida diaria. ¿Conoce usted a alguien así? Tensión en el trabajo y problemas en las relaciones interpersonales. Hoy vivimos en un tiempo donde los jóvenes le hablan más a alguien por el chat que en persona. Vivimos en un tiempo donde estamos conectados en línea en las redes sociales, pero desconectados de la sociedad. Desconectados de tener una conversación fluida y bien conservadora con otra persona, porque nuestra atención, nuestros sentidos están separados de la interpersonalidad, de la comunicación social, de la relación entre personas. Niveles de altos de estrés y ansiedad, anomalías en las condiciones de salud son muchas veces causas de una depresión crónica. Desorientación y cambios emocionales, falta de concentración, cambios de apetito, desaliento físico y mucho insomnio. ¿Conoce usted a alguien que no puede ya conciliar el sueño? Porque la mente está bum, 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 trabajando toda la noche diciéndole cómo vas a pagar esos biles y cómo vas a solucionar ese problema. Y no pueden dormir porque estamos esperando que madrugue rápido, que salga la luz del día para saber cómo vamos a tratar de solucionar problemas y afanes que cada día va a traer en esta vida. Por eso el Señor Jesús dijo que no nos afanemos por el día de mañana, pues cada día trae su propio afán. Nadie puede añadir un codo de estatura. Nadie puede hacer algo forzadamente porque todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo establecido en la eternidad. Alabado el nombre del Señor. En casos más extremos, las personas que son presas de la depresión experimentarán problemas mentales y aquí la cosa se torna ya un poco más seria y más peligrosa, ya que las personas estarán cautivas a tener pensamientos negativos todo el tiempo, induciéndolos a atentar incluso contra su propia vida. Hoy, ¿por qué los suicidios están tan disparados, mis queridos? ¿Saben por qué? Porque la gente ya no sabe cómo encontrar una solución a sus problemas emocionales y mentales, porque las personas ya no encuentran paz, porque pueden tener miles y miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias y tener penthouse y tener muchas cosas materiales, pero son presos de la depresión. Porque no han conocido a uno que rompe las ataduras de la depresión, porque no han conocido al mejor terapeuta que tiene el universo, que es el Señor Jesucristo, pues Él es la vida eterna. Él dijo: venid a mí todos los que estén cansados, angustiados, que yo les daré descanso. Mi paz os doy, no la paz que da el mundo, es una paz diferente. Alabado el nombre del Señor. Recuerdo que una hermana de una iglesia, no aquí por supuesto, pero se me acerca y me dice en Houston: hermanos, le voy a decir algo, pero ni el pastor lo sabe, ni mis hijos lo saben. Tengo depresión hace 2 años y he intentado en muchas ocasiones quitarme la vida. Estoy endemoniada, estoy en pecado,
No sé cómo conciliar con esto. Me atreví en una ocasión a pedirle consejo a un diácono, a una hermana, a una familia, y lo único que hicieron fue reprenderme y decirme que necesitaba memorizar versículos, invocar el nombre de Jesús y repetirlo como un loro. Pero eso no ha calmado mi situación. Y eso me manifiesta, mis queridos hermanos, que hay mucho tabú en estos temas. Que hay mucha ignorancia, se puede juzgar tan fácilmente desde la ignorancia, pero tenemos en estos tiempos que prepararnos también para estas emociones y también puertas que usa el enemigo para hacer desastres en las vidas de las personas. ¿Qué puede producir la depresión? Pérdida de un ser querido, tal vez por muerte o tal vez por ruptura o divorcio de un hogar. Un trauma no superado desde la niñez, el estrés por trabajo, por deudas, por problemas personales, desórdenes metabólicos del cuerpo, un desbalance hormonal, la falta de algunas vitaminas tales como B6, B12 y ácido fólico. Escúcheme esto, puede originar depresión. Muchos, por el afán de sus ocupaciones, por el corre-corre de la vida, ingieren sus alimentos a deshora y con un bajo contenido nutricional, y por eso comienzan a tener problemas metabólicos, y eso va a terminar afectándole su percepción de la vida y el funcionamiento correcto de su cerebro y de su cuerpo. Y a veces vienen a los cultos, ay, el diablo me está atacando. No, es que estás comiendo hamburguesas todos los días. Y por eso el Señor nos dice que tenemos que administrar bien el cuerpo que Él nos ha dado, pues somos templos del Espíritu Santo. No pretendas que Dios te va a hacer un milagro porque toda la vida descuidaste tu salud, no hiciste ejercicio, comiste re mal, y llega un punto donde todos se lo achacamos al enemigo. Pero nosotros somos responsables de muchas de nuestras situaciones. Alabado el nombre del Señor. Por eso necesitamos la sabiduría que viene de Dios, mis queridos. Porque el evangelio es una bendición, pero no es solamente para aplaudir y cantar. Dios nos ha dado la mente de Cristo y necesitamos vivir como Cristo quiere que vivamos. Alabado el nombre del Señor. Escuche esto. Otra cosa que puede producir depresión es la exageración y la magnificación de las circunstancias. Es decir, personas que hacen de un vaso con agua un tsunami, una tormenta. Lo vemos caóticamente y que cualquier cosa hacemos un problema gigante y es como que tenemos mucha fe para los problemas grandes. ¿Qué le parece? Como que le creemos a algo y dice, eso va a ser un problemota grande. Recuerdo en una ocasión el hermano Jeremías Velázquez, misionero en África, que estaba pastoreando el poblado de Medellín, y salimos a hacer un culto campal afuera evangelístico. Había sido anunciado por meses, y el día que salimos los cielos se comenzaron a cerrar, y ya teníamos la tarima, los instrumentos, micrófonos, la gente estaba ahí. Y el pastor dijo, vamos a orar, hermanos, porque Dios va a despejar esto y vamos a hacerle campaña evangelística. Y la líder de intercesión, la hermana Sofía, una ancianita, dijo, vamos a orar, hermanos, pero de que llueve, llueve. Le tenía más fe al clima que al poder de Dios. Y oramos, hermano, y las nubes se despejaron y se hizo el culto. Y la hermana que estaba esperando con la sombrilla se tuvo que quedar callada. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios determina que no llueve, no llueve. Pero nos falta fe, alabado el nombre del Señor. La falta de autoestima también. Hay algo, un asunto ahí que se puede convertir en momentos o en temporadas largas de depresión. Todos podemos en algún punto de nuestras vidas pasar por esta cárcel llamada depresión. Yo quiero decirle algo, hermanos, que todos los hombres y mujeres de Dios en la historia bíblica, en algún punto de sus vidas, pasaron por la cárcel de la depresión. Lo que pasa es que ahora, antes no era tan sonado la palabra depresión, tal vez tenía otro nombre. Siempre el hombre, bajo la naturaleza caída del pecado, ha presentado estos síntomas, alabado el nombre del Señor. Y si hoy pudiera tomar a uno como ejemplo, escogería sin duda alguna a David el salmista.
David nos abre, hermanos, su corazón en muchos de los salmos y nos expresa momentos de profunda tristeza y angustia, de profunda depresión, que sí, el rey de Israel, el que mató a Goliat, el que compuso salmos, el que Dios da testimonio de él diciendo: David es un hombre conforme a mi corazón. Aquel jovencito, aquel rey, vivió temporadas largas y oscuras de depresión. Vemos los escritos de David y los leemos como si fueran poesía, y son hermosos y son inspiraciones del mismo Dios a través de las manos de David. Pero no podemos olvidar que los salmos reflejan las experiencias de la vida cotidiana de David. Los salmos son la radiografía de los procesos y de las pruebas y de las victorias que tuvo David. Alabado el nombre del Señor. Dios lo escoge como un futuro rey. Llega Samuel a su casa, llega ahí donde estaba Isaí, y Dios le había dicho: ya me he provisto de un rey. Saúl no va a seguir siendo rey muy pronto, pero ya me he provisto de un rey. Y Samuel llega a la casa de Isaí y salen 10 gigantes ahí, corpulentos, grandotes, así como mi hermano Julio. Y Samuel comienza a mirarlos y dice: uno de estos tiene el porte del rey, uno de estos Superman va a ser. Claro que sí. Pero comienza a mirar los músculos, comienza a mirar el porte. Isaí ni siquiera mandó a traer a David anticipadamente. Ni su mismo papá, el papá de David, creía en el potencial que había en ese jovencito que estaba trabajando en los pastizales de Belén. Y Samuel comenzó también pensando: uno de estos va a ser. Y Dios le habla de inmediato y le dice: no mires lo que está al frente de tus ojos. Yo no soy como ustedes. Yo, Jehová, miro el corazón del hombre. Yo miro lo que hace el hombre en su corazón, lo que realmente el hombre es por dentro. Y todos conocemos la historia. Samuel no se sienta a la mesa hasta decirle a Isaí: estos son todos tus hijos. Hay uno, pero ese sí cuenta. Pues no nos sentaremos hasta que mandes a traer a ese jovencito, porque ese es el rey de Israel. Y yo quiero decirle a un joven en este momento, haciendo un paréntesis, que Dios ve la integridad de tu corazón. Dios ve lo que arde en ti cuando piensas en Dios. Yo soy un testigo de eso, hermanos, porque me sentaba en la última banca y todos los jóvenes se veían preciosos en la iglesia de Siloé, en Cali, una iglesia de 1000 personas, y todos socializaban y servían en el altar. Pero yo era un hijo de mi madre, de mi padre, de un hogar destruido. Mi padre nos abandona y mi madre trabajando, y me decía: te veo en la iglesia cuando llegue del trabajo de la panadería. Allá llego a la iglesia, ahí te quiero ver. Y ahí yo estaba sentado, retraído, opaco, tímido, callado, deseando algún día tocar un piano en una iglesia. Pero Dios, mis queridos, vio allá en lo desconocido, en una esquina de una iglesia, un proyecto. Dios vio un propósito, y hay un joven en esta noche que Dios también tiene los ojos puestos en ti. Dios escoge a David. Entonces Samuel lo unge, hermano, lo unge Dios. Y cuando recibe ese baño de aceite, porque era un baño, no era una gotica en la frente, era un baño de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, tal como lo dice el Salmo 100. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando, así como cae el aceite sobre la cabeza de Aarón y cae por las barbas y la vestidura. Era un baño completo de la unción de Dios. Y ese día David nunca volvió a ser el mismo. Ya no tocaba igual, ya no componía igual. Ahora había un toque divino en las manos y en la mente de David. Y por eso, cuando Dios permite la ocasión, un filisteo viene a desafiar a los escuadrones de Israel, y el rey Saúl estaba temblando detrás allá de unas peñas con sus soldados. Y David fue a llevar el lunch, el almuerzo, a sus hermanos, porque para lo único que para Isaí funcionaba David era para llevar el almuerzo. Y allá llega David,
Y David mira a ese gigante desafiando, pero David nunca lo llamó gigante. David dijo: ¿qué le darán a aquel que venza a este incircunciso filisteo? David lo llamó por su condición, no como gigante, porque David sabía que él tenía un Dios que sí era verdaderamente gigante. Y todos conocemos la historia. David va valientemente, Saúl le coloca una armadura y le dice: no, yo no voy con esta armadura. Ya David estaba profetizando miles de años atrás que no es con espada, no es con ejército, no es con acero, es con mi espíritu, dice el Señor. Y David va valientemente, y todos sabemos la victoria que ese día Dios le dio a David. Porque fue Dios. Sí, David tenía buena puntería, pero fue Dios. Porque Dios usa lo que tú tienes. Él no usa lo que tú no tienes. Dios usa tus 5 panes y tus 2 pececillos. Dios usa la puntería. David ya venía con experiencia desde los pastizales de Belén. David ya venía matando leones y osos que querían comerse a sus ovejas. David tenía credenciales de ser valiente, un joven esforzado, porque tenía la unción de Dios. Jóvenes, qué importante es tener la unción de Dios. Eso marcará diferencia en ti, en tu escuela, en tu trabajo, en tu universidad. Si tú te entras en la presencia de Dios, Dios te va a ayudar a matar osos y leones, y un día te va a poner en el escenario para que llegues muy alto en su nombre. Alabado el nombre de Jesús. Todo esto entonces comenzó Dios a levantar a David. Todos conocemos la historia, estoy dando un vuelo de pájaro aquí resumidamente. David entonces llega, las jóvenes del pueblo comenzaron a inventarse una canción. David, estás bien, está bien guapo ese muchacho. Está bien, bajito, pero se ve bien, así como Steven, se ve con proyección. Toca bonito ese bajo y es soltero. Y ahí comenzaron entonces las jóvenes a decir: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Y esa cancioncita la cantaban en la mañana, en la tarde y en la noche. Y desde el palacio Saúl, cuando caminaba: ¿qué son esos cantos tan extraños? Esos cantos no me están gustando. ¿Cómo así que el rey mató a 1000 y que David, un pelagato, mató a 10,000? Y comenzó entonces el corazón de Saúl a envenenarse. Y comenzó entonces Saúl a tratar y a conspirar de matar por donde sea a David. Aquel que había vencido a Goliat le había prometido una de sus hijas como esposa. Así que ya no era solamente el rey de David, era el suegro de David. Y David Dios lo entró hasta los mismos territorios del rey, hasta el mismo núcleo familiar del rey, el palacio, la realeza. Ahí estaba el yerno del rey Saúl. ¿Y quién hizo eso, mis queridos? Dios. Y hasta ahí todo pinta como un cuento de Disney. Todo está perfecto, el libreto funciona muy bien así, pero algo pasó. Porque déjeme decirle que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito que Dios nos ha dado. Dios tenía un propósito con David y sabía que había que trabajar en David ciertas áreas de su corazón. Era muy muchacho todavía, pero había escondido en él un futuro rey. Y Saúl lo mandó a llamar a su cuarto, a su palacio, y ahí: vamos a jugar un jueguito. Y coge unas lanzas y comienza a lanzárselas a David. Y David tenía buenos reflejos, pero él dijo: este juego no me está gustando. Una de estas me la va a clavar o yo voy a devolver una. Me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí. Y David entonces comenzó a preparar su huida. De ser el héroe, de ser el protagonista de los cantos y las alabanzas heroicas de Israel, ahora era un exiliado y un criminal, porque el rey lo había establecido así. Y comienza David. ¿Qué había hecho malo David? Yo pregunto, iglesia, ¿qué hizo de malo David? Solamente dejarse usar por Dios. Todo le estaba yendo bien a David, pero el enemigo pone su mirada en aquel que Dios está usando. Y él quiere estropear todo. Lo que no sabe el enemigo es que Dios todo lo permite porque él tiene un propósito mayor.
Porque Dios es un Dios de procesos. Y entonces David huye al desierto. 17 años aproximadamente, dicen los eruditos históricos, David tenía cuando comenzó a huir como un criminal por el desierto. Y allá en el desierto, yo quiero que usted por favor se traslade conmigo unos minutos a ese momento, porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. ¿Qué sentiría usted, hermano? Me ungieron como rey, Dios me escogió. Dijo que voy a ser el futuro rey. ¿Cuándo será eso? No sé, el rey es Saúl, pero yo voy a esperar mi tiempo. Y Dios me está usando, maté a un gigante, gloria a Dios. Y ahora soy el yerno del rey. Por aquí venía el plan de Dios, ¡qué bendición! Todo está cerquita del trono. Pero en los planes de David y en la agenda de David, le aseguro que no estaba 15 años o 10 años aproximadamente en el exilio. Huyendo de su suegro, queriéndolo matar. Y no solo de su suegro, del ejército de Israel, porque Saúl no convocó su ejército para ir a hacer guerra con los filisteos, sino para matar a un joven que Dios usaba. A veces los mismos cercanos a uno son los que el enemigo levanta. Recuerde los hermanos de José. Recuerde el hermanito de Abel. Recuerde a uno de los tesoreros del grupo de los de confianza de Jesús. A veces, hermanos, ¿y por qué Dios permite eso? Porque es que a Dios nada se le escapa de sus manos. Dios usa eso como una escuela para ti y para mí. Alabado el nombre del Señor. Y allá en el desierto, y aquí entro a la grosura del mensaje, David comienza a gritar y a levantar un clamor desgarrador. Hermano, le aconsejo que cuando lea los salmos, por favor, actúelo, por favor, léalo interpretando lo que está. Son libretos preciosos para usted orar a Dios también. Y dice el Salmo 61, 1 al 4, dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y dice Salmo 23 también David: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Él no estaba en Cancún cuando compuso ese salmo. Estaba viviendo los mejores mensajes, hermano Julio, son los que uno vive, ¿cierto? Son los que se experimentan con Dios. Yo no podía predicar de milagros hasta que Dios hizo uno conmigo y con mi hijo. Y cuando, hermanos, David comienza desde la agonía de su angustia y depresión, el Salmo 69, 2 nos expresa un poco más esto: estoy hundido en el cielo profundo, donde no puedo hacer nada. No puedo levantar el pie, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Es como un abismo, dice David, un abismo que no quisiera ver y no veo nada, todo lo veo negro. El que compuso: Jehová es mi pastor. El que dijo: al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. Ahora estaba escribiendo cosas que estaba atravesando desde su depresión. Y yo quiero decirle una cosa, iglesia: no es malo sentirse triste. El lenguaje muchas veces de Dios para hacernos entender cosas o propósitos es a veces el dolor. Hay gente que solo visita una iglesia y pide oración cuando está con cáncer, cuando se quedó sin trabajo. Pastor, mi tía es hermana y asiste en su iglesia, es una feligrés de su iglesia, ¿puede orar por mí? Y el pastor Julio y nosotros sabemos que mucha gente pide oración por las redes sociales. Es así, hermanos, la gente pidiendo oraciones online. A la carta: oren por mí, oren por mí. Pregunto, ¿orarán ellos? Pero piden que oren por ellos. ¿Por qué? Porque la gente está esperando vivir su evangelio a costa del esfuerzo de otro. Y hay gente que no quiere afrontar su propia realidad y creer que Dios le puede levantar. No necesitamos que una multitud ore por nosotros. Yo puedo tener acceso a Dios. Yo puedo clamar a Dios desde lo profundo de mi abismo y creer que Él me puede levantar.
David entonces huye. Y David comienza a pensar: ¿qué estoy haciendo? No tengo arma, ni la honda tengo con la que maté a Goliat. No tengo armamento, no tengo espada, no tengo comida. Y David se acuerda que hay un lugar llamado Nob, que está registrado, por favor, en el primer libro de Samuel, el capítulo 21. Y David viene solo, dice el verso 1 del capítulo 21. David viene solo, pero viene mintiéndole al sacerdote. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech, el sacerdote, de su encuentro, y le dijo: ¿cómo tú vienes solo y nadie contigo? Ahimelech sabía que ese jovencito era el héroe de Israel y que ya hacía parte del núcleo real de Saúl. Si él estaba viendo a David, esperaba ver una corte con trompetas, con el eslogan del escudo del rey Saúl, con guardaespaldas, con escoltas, porque es David, el héroe de Israel. Y a Ahimelech algo le supo o le pareció extraño. ¿Cómo tú vienes solo y nadie contigo? Mire la respuesta de David. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa, así que calladito. Mentiras. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque aquellos que podríamos estar atravesando temporadas de tristeza, depresión por alguna situación, ¿por qué será que en nuestra humanidad caída lo primero que es esconder la verdad? Fingir lo que no somos. ¿Cómo estás? Bien, hermano, bendecido en victoria. Y mentiras, el hogar se le está destruyendo. Y no digas nada, porque si no el pastor me quita el cargo. Y venimos fingiendo. Yo siempre me cuestiono y pienso, y me aterriza los pies el Señor y la cabeza cuando pienso en lo que dice Mateo, cuando el Señor dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre Dios les permitió el nombre, pero Él no los conoce. Y si hay algo que me da temor, hace unos días por ahí en una entrevista que sonó mucho, que Marcos Witt con Thalía y que van a hacer una canción. Y cuéntame, dijo Marcos Witt, ¿hace cuánto conociste al Señor Jesús? En los años 90 lo conocí. Y yo me preguntaba: ¿y el Señor sí te conocerá? Porque apoya sus movimientos y para ella todo el mundo hoy es evangélico, todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice: yo conozco a Jesús. El problema es que Dios te conozca. Y yo les digo una cosa: yo quiero que Dios me conozca. Yo quiero que cuando Dios me vea diga: ese es mi hijo, con errores y todos, pero es mi muchacho, con fallas, pero se levanta y cree que yo lo puedo sostener. Ese sí es, conoce al Señor a los suyos. Alabado el nombre del Señor. Pero David llega mintiendo. No, ¿sabes qué, Ahimelech? Vine porque el rey me mandó a hacer una cosa y que nadie sepa, esto es secreto. Y yo les señalé a mis criados que me esperen en un cierto lugar. Yo no estoy solo, ellos están en un cierto lugar. Mentiras. Y me recuerda mucho cuando el Señor estaba en la sinagoga y estaba predicando, y había un hombre que frecuentemente iba a los servicios, pero tenía una mano seca. Y siempre la escondía. Y el Señor lo miraba siempre. Y ese día Jesús estaba en ese servicio y lo vio con su mano enferma, escondida. Y cuando decían: den gloria a Dios, sacaba la buena. Cuando decían: Dios le bendiga, saludaba con la buena. Pero Dios le dijo: saca tu mano, extiende tu mano que la quiero sanar. ¿Sabes por qué? Porque Dios vino a sanar lo que está enfermo. Porque Dios quiere que cuando te diga: ¿qué tienes, mi hijo? ¿Qué tienes, hija? Que tú les pongas la mano seca. Que tú le digas: ya estoy cansado de fingir. ¿De qué te sirve fingir en la tierra? En el cielo no entrarán los mentirosos. Por eso necesitamos, hermanos, este mensaje es primero para mí y luego para ustedes. Porque Dios me ministraba con eso. David llegó con mentiras, pero Dios quiere que tú saques la mano enferma. Deja de esconder tu situación.
A veces necesitamos a alguien espiritual, lleno del Espíritu Santo, para acercarnos, una anciana, un pastor, un amigo, alguien que podamos decirle: estoy teniendo esta situación, ¿me puedes ayudar a orar? Pero me guardas el secreto, pero quiero decirte la verdad, esto es lo que me está pasando. El problema es que hoy en día es muy difícil encontrar a una persona así, porque se lo cuentas y al otro día lo sabe el grupo de chat de la iglesia. Pero necesitamos, hermanos, acudir donde uno que sí nos conoce. Dios ama la verdad en lo íntimo. David sabía que a Dios no lo podemos engañar. David sabía que a Él no le podemos esconder nuestra depresión, nuestros problemas, nuestros ataques de estrés, nuestras cosas. Él sabe que estamos desnudos delante de Él. Número 2, David tenía hambre y se sentía débil. Síntomas de alguien deprimido. Y David le dice en el verso 3: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David, le dijo: no tengo pan común a la mano, David, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si tú y los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y dijo: en verdad las mujeres están lejos de nosotros. Anteayer y ayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Y David le dijo: nos hemos guardado, dame ese pan. Pero David, es un pan que no es común, es un pan consagrado a Dios. Porque todo lo que está en el tabernáculo es consagrado a Dios. Es santo, tiene un símbolo, tiene un propósito divino. Y David estaba pidiendo un pan, pero lo que David no sabía es que en la casa de Dios el único pan que hay es el pan divino, el pan de Dios, el pan que no llena el estómago, un pan que llena el alma, porque no solamente de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, si usted tiene hambre espiritual, está en el lugar correcto. Porque este pan se come por los oídos. Pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y hay gente que está anémica espiritualmente. Dígame una persona cristiana que esté atravesando un valle de depresión y que no lea la Biblia, que no se congregue, porque lo primero que hace el enemigo es alejarlo de las cosas de Dios. Pero David, con mentiras y todo, algo hizo bien: dirigirse donde estaba la presencia de Dios, hermano. Y esta iglesia está aquí para que tú vengas, así sea con depresión, con mentiras, con homosexualismo, drogadicto. Aquí están las puertas abiertas, porque hay un Dios que puede cambiarte. Yo no sé si alguien le puede aplaudir con libertad. Alguien está sintiendo la presencia de Dios. Solamente hay pan sagrado. Y yo quiero decirle, queridos hermanos, iglesia, jóvenes, hermanos, amigos, tú necesitas un pan que no es el que el mundo da. Porque el placer carnal te llenará un momento, pero al otro día vas a tener hambre otra vez. La religión te va a llenar un momentico y al otro día vas a estar vacío. Los amigos estarán contigo solamente cuando tengas dinero y todo te marche bien. El amor eterno que te prometió fulanito, fulanita, no se compara con el amor que te ofrece el Señor Jesús. Y yo quiero decirte, eso es pan común lo que ofrecen allá. Una vez Jesús multiplicó panes y peces y la gente comenzó a perseguir a Jesús. Oiga, hay uno que multiplica los panes. Oiga, no hay que trabajar, vamos. Y dice la Biblia que tomaban barcas y se pasaban a la orilla buscando al que multiplica los panes. Y cuando lo encontraron, Jesús se voltea y pone dura la voz: ustedes me persiguen por el pan que perece. Trabajen, persigan el pan que a vida eterna permanece. Ellos, ¿de qué está hablando? No, yo quiero es pan ese que usted multiplica. No hay un pan sagrado. Y yo quiero decirle, iglesia, que en los momentos donde yo más triste he estado, o cuando pasamos alguna prueba, el tiempo que mi esposa estuvo en embarazo,
y nos decían que mi hijo vendría con retraso neurológico porque el 30% de una cavidad en su cerebro nunca se desarrolló, porque venía con una anomalía genética en el riñón izquierdo. Y cada vez nos decían más malas noticias. Y era tiempo de pandemia y las consultas eran por internet, al frente de una pantalla, con un neurólogo, con un genetista, con un médico, y cada día eran cosas peores. Y una vez vi a mi esposa, a ella no le gusta que diga esto, pero vi a mi esposa investigando el nombre de dicha enfermedad que tenía mi hijo en la cabeza en Google, y una vez la vi y le dije: deja de estar mirando eso. Una cosa es lo que dicen los médicos, pero yo creo lo que Dios me dijo. Ayunamos, oramos. Nuestro hijo no fue un accidente. Ensayamos antes de hacerlo. Oramos. Yo le pedí a Dios señales, porque el más recio de tener un hijo era yo. Y le dije: yo quiero un hijo, Señor, y que sea varón, así guapo como, bueno, como el tío. Y hermanos, 3 meses de embarazo, nos salen con esas noticias. Mi esposa y yo salimos del consultorio llorando, y cuando íbamos en el carro, yo comencé a pensar lo mismo que probablemente sintió David y todos los hombres de Dios cuando llega la caída, cuando llegan los momentos duros. Y entonces, ¿para qué oré? ¿Y para qué me diste señales? Yo te pedí un hijo sano, te pedí un varón, es nuestro hijo, nuestro primer hijo, primogénito. Ella es primeriza, yo soy primerizo. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Papá, mamá no están aquí, están en Colombia. ¿Cómo vamos a hacer? Vivíamos en un garaje en Houston, un garaje. Ahí estaba la cocina y todo. Todo estaba ahí. Y lo único que me alimentó la fe en esos tiempos, ¿sabe qué fue? Fue la palabra de Dios. Me invitaban a predicar a iglesias. Hermano, queremos que prediquen una campaña sobre la fe. Y yo sin fe. Y comenzaron a llover invitaciones a predicar, y yo estaba con hambre y débil. Y yo queriendo escuchar palabra de Dios, que alguien me predicara: Dios va a hacer algo grande contigo. Invitamos a un predicador muy famoso de California a un evento donde yo prediqué con él. Yo lo recogí en el carro, le conté mi situación y estaba esperando: úsalo, Señor, que hable, que me diga algo. Y ese hombre se puso a llorar al lado. Cuánto lo siento, hermano José. Y yo esperando ánimos de él. ¿Sabe qué Dios me impulsó a hacer? Tranquilo, hermano, Dios va a hacer un milagro. Yo mismo me echaba porras, hermano. Y todas las noches mi esposa y yo poníamos las manos sobre el vientre de ella. Señor, tú vas a cambiar ese diagnóstico. Tú lo vas a hacer. Hermanos, por las noches creíamos a Dios, confiábamos en Dios. Al otro día nos levantábamos así. Una vez en el carro manejando, vi cómo en un parque había un hombre jugando pelota con su hijo de 3, 4 años. Y el enemigo literalmente me cambió ese escenario y me hizo ver como una visión. Me hizo ver yo con mi niño de 5 años en una silla de ruedas. Y al final me dijo: así te paga Dios. Yo no podía dormir porque esa misma voz la escuchaba por las noches. Pero hermanos, comenzamos a orar, comenzamos a clamar, comenzamos a buscar a Dios. Y Dios me comenzó a hablar en mis propios sermones. La gente recibía bendición, hablaba en lengua, pero no se daban cuenta que esa palabra era toda para mí. Porque Dios te da un pan que no da este mundo. Porque Dios te alimenta por medio de su palabra. Por eso, hermano, lo felicito. Como dijo el hermano Julio, usted ha escogido el mejor lugar. Netflix no te va a aumentar la fe. La Rosa de Guadalupe no te la va a aumentar. El partido de las vacas y las chivas menos. Nada te va a aumentar la fe. Solamente un pan de vida eterna puede aumentarnos la fe. Y puede hacernos creer que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pónganse en sus pies, por favor. Y
Y David comió el pan de los sacerdotes. Y déjeme decirle algo, que la tercera cosa que hizo David fue: Ahimelech, es que se me olvidó la espada, Ahimelech. Porque David ya estaba viendo que afuera del tabernáculo había un espía, un pastor de los de confianza de Saúl llamado Edomita. Y él sabía que ese lo iba a echar al agua, que ese iba a darle el anuncio a Saúl: ya sé dónde está David. ¿Y sabe qué hizo David? Estoy desprotegido. Ahimelech, ¿tienes una lancita por ahí que te sobre, una espada? Era un sacerdote, no era Hércules. No era un escuadrón de soldados ese lugar. Había pan, incienso. Habían vestidos de sacerdotes. Es que las luchas de Dios no son con espada, hermano. Dios pelea con otros medios. Tú quieres pelear con tus propias armas, pero Dios usó una piedrecilla para derribar un gigante. Tú crees que es metiéndote en deudas para que tu compañía crezca. Comienza a obedecer a Dios en tu mayordomía y Dios te va a bendecir, que te vas a quedar con la boca abierta. Dios trabaja así. No es entendible, pero así trabaja Él. Cuando me sobre, pastor, cuando me sobre, hermano José, no, así no trabaja Dios. A la viuda le dijo el profeta: dame de comer. Pero es que no tengo, solamente tengo para mí, para mi hijo, y comemos y nos morimos. Dame a mí primero. Dale a Dios primero. Y esto no solamente es en la parte económica, esto está hablando de acá, hermanos. De acá, de tu tiempo. Este lugar debería estar lleno hoy, viernes, y los domingos. Pero la gente, hermanos, le da prioridad a otras cosas. No es una cuestión de porcentaje, es una cuestión de prioridades con Dios. Extiende para poder recibir de Dios. Así no vas a poder. Y David le dice: ¿dónde hay una espada? ¿Sabes qué, David? No hay. Oye, pero espérate. ¿Te acuerdas cuando mataste a Goliat? La espada de Goliat. ¿Usted se imagina cómo era esa espada de grande? Está aquí, la tenemos en un museo de trofeo. Ahí está con un eslogan que dice: David lo mató. Está, pero está envuelta en el efod. Ve, es la única que tenemos. Y cuando David escuchó esas palabras, dijo: ninguna como esa espada. Con esa le degollé. Porque David no mató a Goliat con la piedra, lo dejó inconsciente, fue con la espada. Si no lo hace la palabra, no lo hace nada, hermano. No lo hacen las notas. Y yo quiero imaginarme, hermanos, para terminar, que David, cuando pensó en la espada, se le vino a las memorias de sus momentos de gloria cuando estaba ahí desafiando a Goliat. ¿Y sabe qué representa esa espada? Que Dios te ha dado experiencias con Él. Solo que vienes huyendo, vienes escondido, vienes triste, pero hoy Dios te dice a través de su palabra: ¿por qué crees que te dejé ahora si no te he dejado desde el vientre de tu madre? Yo prometí estar contigo todos los días hasta el fin. Esto va a pasar. Recuerda que tú has matado gigantes. ¿Recuerdas, hermano y hermana, cuando clamaste por venir a este país y dedicarle tu vida al Señor? Recuérdalo, porque a muchos se les olvidó. Pactaron con Dios, hicieron miles de promesas a Dios. Cuando pase al otro lado, allá sí me consagro. Y aquí se perdieron con los dólares. Eran humildes en otros países. Aquí comenzaron con sus camionetas y sus compañías, y algo pasó. Dejaron de serle fiel a Dios. Por eso Dios dice: por cuanto me fuiste fiel en lo poquito, te voy a poner en lo mucho. No puede ponernos Dios en abundancia si en lo pequeño no somos fieles.
Escoge, ahí está la espada. Y David va y toma la espada y comienza a recordar las victorias que Dios le dio. Hermano querido, yo le quiero decir esto: Dios está contigo hoy. Y si tú lo crees, va a despertar mañana contigo, se va a acostar contigo, va a acompañarte al trabajo contigo, va a estar con tu familia contigo, en medio de tu valle de sombra no te dejará. Y si viniste esta noche por cumplir un compromiso, quiero que te lleves esta palabra en el corazón. Dios me dijo: oye José, dile a mi pueblo que esa leve tristeza, prueba, problema que no se comparan con la gloria que se va a manifestar cuando yo venga por mi iglesia. Maranata, Cristo viene. Y David sale, hermanos, y Dios le habla: ve a la cueva de Adulán. Y allá David va a una cueva donde recordó cómo Josué conquistó esos lugares. Y allá se cumple el salmo que compuso David: llévame a la roca más alta que yo. Y en esa cueva se fortaleció. Y ¿sabe qué, hermanos? Llegaron muchos endeudados, muchos afligidos, muchos deprimidos. Llegaron a David a esa cueva. ¿Y sabe qué hizo Dios con David en esa cueva? Convertir su primer ejército. Yo quiero invitar a alguien en esta noche que sea sincero con Dios este momento. Son las 9:50. Yo le voy a pedir antes de terminar, si hay alguien que sea sincero con Dios y está sufriendo, hermanos, por favor, saque la mano enferma esta noche. Yo saco las dos. Y yo quiero invitarle un momento a este altar para que la presencia de Dios nos ministre un momento, por favor. Hay un joven aquí, hay un hermano aquí. Yo no voy a forzarle. Usted, su fe hará que usted camine de allá hacia acá. Hay una mujer aquí que está sufriendo, pero Dios puede ayudarte en ese proceso. Hermanos, si no lo hace la palabra, si Dios no está, nada hace el cambio, hermanos. Ni el mejor médico, ni el mejor psicólogo, ni la consulta más cara te va a solucionar el problema. Hay algo que Dios es experto en tratar, y es en las emociones y en las enfermedades espirituales. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Aquí, hoy, el Señor me dijo: me voy a poner mi bata de terapeuta y me voy a parar aquí en medio de ellos, y voy a comenzar a hacer cirugías del corazón. Voy a comenzar a sanar con mi unción ese trauma que llevas escondido desde niño. Hermano, es que me violaron y nadie lo sabe. Dios lo sabe. ¿Y dónde estaba Dios cuando me hicieron eso? Estaba ahí. Y todo lo permitió porque Él tiene un plan contigo.